hoy sí que, porque hemos estado hablando mucho del Brexit antes de Navidades, y yo creo que es un poco obligado, ¿no? Hacer un poco un análisis de lo que hemos ido aprendiendo. De hecho, sí que compartí con vosotros, una vez que hubo el acuerdo, estos 7 puntos que sobre los que me voy a basar, con un poquito más de información que he ido recopilando en estas semanas. Bueno, pues sin más, empiezo a explicar un poco que, como ya sabemos, el día 24 se llegó a un acuerdo, se llama el TCA, Tratado de Cooperación y Comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido, que estuvo ahí sobre la línea a 4 días del 31 de diciembre, que era la fecha en la que entraba en vigor que Reino Unido ya fuera a ser un tercer país. Nos hemos enterado con el tiempo por qué se han apurado tanto los tiempos. Es un poco sorprendente, pero ha sido una treta, una maniobra política del partido Tory, del Partido Conservador, para dar poco tiempo al Parlamento británico a hacer un escrutinio sustancial o significativo del Brexit. Perdón, ¿y qué quiero decir con esto? El acuerdo tiene que ser aceptado por... mm, perdonad un momento, que estoy teniendo problemas aquí con ¿Te la imaginas que un día cámara. traemos de invitado a Varoufakis y le hacemos una entrevista, tío? ¿En qué estará ese hombre ahora? Perdonad. y Bueno, en qué idioma de eso sería la también hablará. entrevista? Bueno, hablaba perfecto inglés, además de, bueno, Bueno, francés, claro, no, griego, no, es le un tío haríamos la entrevista políglota. como pudiésemos. Se la harías tú y los que Perdonad, sabemos inglés le que intentaríamos meter algo, retomo. pero bueno, ya está. Que Perdón, retomo, que perdón. retomo. Bueno, entonces, el acuerdo entró en vigor de manera provisional. Quiere decir que ahora el Parlamento Europeo está analizando el acuerdo y va a haber un periodo de 2 meses de análisis por parte del Parlamento Europeo para ver si presenta alguna enmienda o lo acepta, mientras que el Parlamento británico lo tuvo que revisar en 3 días. Lo que se habla es que dilataron las negociaciones para darle poco tiempo al Parlamento británico a poder poner en cuestionamiento el acuerdo, lo cual no habla muy bien del partido Tory, que bueno, que al final estamos donde estamos por un problema interno de partido y tampoco la conclusión podía ser muy diferente. El segundo punto del que queríamos hablar, además de que el acuerdo, bueno, tampoco es un acuerdo de mínimos, lo que se ha negociado fundamentalmente es la parte comercial y en la que la Unión Europea ha salido muy beneficiada. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el tema de las exportaciones de coches, que interesa mucho a la industria automovilística alemana, pues el 60% de las exportaciones de la industria alemana eran al Reino Unido y eso se mantiene intacto, con tasas cero. Por ejemplo, con la pesca, también que había sido un caballo de batalla para los Tories, al final ha habido un periodo transitorio de 5 años y medio en el que las cosas siguen igual, pero en cambio el 80% de la economía británica depende de los servicios y sobre todo los servicios financieros y eso se ha quedado fuera del acuerdo, lo cual tiene como resultado un acuerdo muy asimétrico que de momento ha sido muy beneficioso para la Unión Europea y sobre el tema de los servicios financieros y cómo van a tener acceso al mercado financiero europeo va a ser una decisión unilateral de la Unión Europea que se tomará en los años a venir. Entonces estamos ante un Decisión acuerdo que, unilateral, has dicho. sí, de O sea, forma que se va a hacer unilateral, lo que la Unión Europea lo quiera. que le da la gana. Y con esto voy a poner un ejemplo que es, bueno, que es el tercer punto, que estos puntos que tienen que todavía negociarse van a ser fruto o van a ser objeto de negociaciones que se van a dilatar durante muchos años, que van a ser negociaciones muy asimétricas porque muchos elementos van a ser imposiciones de la Unión Europea. Esto pasa con Suiza, que es algo de lo que no somos muy conscientes, pero con Suiza hay negociaciones permanentes. Hay constantemente negociaciones relacionadas con la inmigración, relacionadas con tarifas, relacionadas con sectores económicos y llevamos con negociaciones con Suiza y también con Noruega, pues la friolera de 20 años. Y esto es lo que va a pasar con el Reino Unido. Y en este tipo de negociaciones, muchas veces la Unión Europea, al ser la fuerza más dominante, y esto ya lo he explicado a veces, cuando hay negociaciones, el bloque más poderoso es el que acaba imponiendo condiciones a la parte que tiene menos poder. Pero esto pasa con las negociaciones de la Unión Europea y con Estados Unidos, con China. Es la lógica de por qué siempre se intentan buscar potencias más grandes y una de las lógicas de tener una Unión Europea, de unir 27 estados en vez de que cada estado negocie de forma bilateral.
Y esto lo que vamos a ver es que va a haber muchos tiras y aflojas, pero van a ser negociaciones asimétricas como lo son entre la Unión Europea y Noruega y la Unión Europea y Suiza, en la que va a haber muchas imposiciones al Reino Unido. Otra de las consecuencias que tiene el acuerdo es fundamentalmente en el aspecto territorial. Así como la bandera del Brexit era take back control y recuperar la soberanía, pueden encontrarse con un problema de soberanía muy severo, sobre todo con dos piezas del puzzle del Reino Unido, que son Irlanda del Norte y Escocia. Irlanda del Norte, ahora mismo hay una frontera entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que está teniendo como consecuencia problemas de desabastecimiento en los mercados de Irlanda del Norte. Porque si tú quieres llevar vegetales o chocolates a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña, pues ahora tienes que hacer un montón de documentos de exportación y hay una serie de Incluso tienes que trámites. llegar a pagar tarifas extras. No, eso no, tarifas No, no, no es pero hay trámites, exportación. no, pero hay trámites burocráticos que está haciendo que muchos camiones, pues como no han estado preparados porque no ha habido periodo transitorio, pues estén echando para atrás y está teniendo como consecuencia un desabastecimiento. ¿Esto por qué es? Porque hay estos controles, porque Irlanda del Norte sí que está fuera de la Unión Aduanera y del mercado común, mientras que el objetivo del Brexit y qué es lo que ha conseguido el Reino Unido es estar fuera de esos dos elementos, del mercado común y de la Unión Aduanera. Pero como había que evitar que hubiera una frontera física entre la República de Irlanda y Irlanda del Norte, pues Irlanda del Norte sí que se ha quedado en la Unión Aduanera y en el mercado común y como consecuencia cualquier producto que venga de Gran Bretaña a Irlanda del Norte tiene que pasar una serie de controles fronterizos. Eso acerca a Irlanda del Norte a la República de Irlanda, que era la idea del IRA de tener una gran Irlanda, y aleja a Irlanda del Norte del Reino Unido. Es una de las cuatro patas del Reino Unido. Por otro lado tenemos Escocia. Escocia, Nicola Sturgeon, la primera ministra escocesa, aprovechó el 1 de enero para poner un Twitter diciendo que van a convocar un segundo referéndum. Hay elecciones parlamentarias en Escocia en mayo y van a ser unas elecciones con un objetivo claro, que es que el SNP, el Scottish National Party de Nicola Sturgeon, consiga una mayoría holgada que le dé fuerza política para plantear un referéndum. Boris Johnson ya ha dicho que bajo ningún concepto. Yo creo que el tema de Escocia va a ser interesante en los años a venir. El partido Tory está parcialmente desaparecido en Escocia y el Partido Laborista cada vez está menos representado. Si en un futuro los Tories dejan el poder, que es posible que pierdan unas elecciones generales y llega al gobierno el Partido Laborista, probablemente van a necesitar a los escoceses, al SNP, y ahí van a, para tener una posible coalición, exigir un referéndum. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea de referéndum va a estar ahí y probablemente acabe ocurriendo, pero sí que no va a ser inmediata, va a depender probablemente de una futura coalición del gobierno con el Partido Laborista, y el Partido Laborista probablemente, para intentar mantener la unidad territorial del Reino Unido, intente dilatar ese posible referéndum de independencia unos años para intentar calmar las aguas. Una Porque cosa, ahora sí que señor el Lobo, movimiento independentista ha crecido mucho en Escocia. Esto es una interpretación mía, de todas formas. O sea, no, yo creo que por ahí van a ir los tiros. pero estas próximas elecciones en Escocia ya se van a plantear como una especie de referéndum, o sea, en términos de vota nacionalista para tener un referéndum o vota británicos Bueno, para no tenerlo. eso es lo que Nicola Sturgeon quiere. O sea, quiere, o sea, lo va a plantear como un referéndum, o sea, como unas elecciones en ese sentido. Para el proyecto independentista, para poder, con esa fuerza que le puedan dar un 60% de votos, ir a Westminster y decir, nosotros cuando hicimos el primer referéndum era un contexto en el que estamos dentro de la Unión Europea, ahora estamos fuera de la Unión Europea, la mayor parte de la población escocesa ha votado en contra del Brexit y ahora estamos pagando las consecuencias de algo que nuestra población no ha querido y ahora están votando mayoritariamente a un proyecto que se basa en un referéndum de independencia, independizarse y volverse a unir a la Unión Europea. Habría que superar futuras barreras, incluso si esa situación hipotética llegara a ocurrir, que entre ellas es España, que es que aceptara que Escocia se uniera de nuevo a la Unión Europea debido al tema catalán, porque luego sería difícilmente justificable decirle a los catalanes que
se pueden independizar y luego puede ir el reingreso a la Unión Europea si ellos lo hacen con De hecho, no sería solo Escocia. ir. La postura española en cualquier proceso parecido siempre es esa, siempre, y suele diferir Sí, la común. del Sí, consenso sí, internacional, del consenso europeo. totalmente. ¿Recuerdo Sí, sí. cuál? Con Kosovo, Kosovo pasó. Kosovo, ¿no? Kosovo, sí, España sí. todavía no ha reconocido a Eso, Kosovo Sí, no lo España todavía no ha como Estado reconocido. independiente. Sí, Pasa sí. como Portugal, que todavía Entonces, no ha reconocido Olivenza, bueno, que es un pueblo que está aquí al lado. Pues, pues España con pero Kosovo lo bueno, mismo. vamos a ver, esto es interesante. ¿Por qué digo esto? Porque es paradójico que el objetivo del Brexit era take back control y un tema de soberanía, recuperar soberanía, y puede tener las consecuencias más importantes en la propia soberanía, la unidad territorial del Reino Unido. Podríamos quedarnos con un Reino Unido que fuera Inglaterra y Gales en un futuro. La historia pasa y esas cosas pasan y podría ocurrir y sería una paradoja, pero bueno, es interesante. Pues nada, Entonces, O sea, empieza a sonar el Brexit, empieza a sonar a disparo en el pie de los británicos. bueno, ahora los dos últimos puntos, que sé que vamos justos y voy a tardar 3 minutos, están en ese sentido. O sea, ¿cuáles son los beneficios entonces para el Reino Unido después de haber hecho todo esto? Pues realmente es lo que tú dices, es un tiro en el pie y lo único que les permite al Reino Unido es, bueno, que ahora pueden llegar a acuerdos comerciales, ellos bilateralmente, con otros países. Han llegado a acuerdos comerciales con Japón y Turquía en las últimas semanas, pero que, bueno, son lo que se llama un rollover de las condiciones que ya tenía la Unión Europea con esos países, pues lo han traducido a acuerdos bilaterales, entre comillas. Realmente ni siquiera tienen la capacidad negociadora para hacer tantos acuerdos bilaterales como quieren. Y sobre todo, su apuesta fundamental, que era el acuerdo bilateral con Estados Unidos, ya lo ha dicho Biden, estáis a la cola del final. Igual que Trump lo quería para debilitar el proyecto europeo, Biden no lo quiere, y sobre todo por el tema de Irlanda del Norte, tiene ascendencia irlandesa, ya lo hemos comentado, y no quiere que pueda poner en peligro los acuerdos del Viernes Santo. Y ya para finalizar, sí que está claro, y los principales economistas, tanto de derechas como de izquierdas, dicen que el impacto que va a tener el Brexit en la economía del Reino Unido es mayor que el impacto por el COVID, va a tener unos 2 puntos porcentuales de Producto Interior Bruto. Les va a ir peor, simple y llanamente. Que también hay que recordar era el objetivo de Alemania. Tenía que hacer más frío fuera que dentro, como aviso al norte, como aviso a los suecos y a los daneses y a los holandeses. Si os ocurre iros, va a ser negociación a cara de perro como ha sido con el Reino Unido y os va a ir peor fuera que dentro. Es un mecanismo de autodefensa, pero es así. Y yo sí que coincido en que ha sido un tiro en el pie y que al final, cuando estamos desentrañando los elementos y la letra pequeña de las negociaciones, incluso en pesca, en todo, la Unión Europea ha salido ganando. Yo solo te voy a hacer bueno, no estoy de acuerdo en una cosa. No estoy tan de acuerdo con que el PIB británico vaya a bajar porque yo brutos les veo un rato. Bueno, yo lo que les veo es postcolonialistas, que creo que es el problema. Estos rollos postcoloniales de complejo de superioridad hacen daño y en un mundo en el que han estado en un proyecto que les ha beneficiado muchísimo de 47 años, de repente se encuentran con una realidad y que va a marcar la política británica. Por un lado, han estado utilizando durante muchísimos años el coco de la Unión Europea, todo era culpa de la Unión Europea, ¿ahora qué? Ahora cuando las cosas vayan mal, de quién va a ser la culpa, eso por un lado. Y luego, por otro lado, el Partido Laborista, yo estoy seguro que va a hacer también campaña por volver a pedir un referéndum de reingreso. Pero si la Unión Europea vuelve a ingresar, nunca va a ingresar con las condiciones en las que estaba, que tenía unas condiciones muy ventajosas. ¿Os recordáis lo que hablábamos de los rebates, de qué parte del dinero que daban se volvían exactamente? Eso, si tú entras sin rebates y sin... O sea, que en todos los sentidos, pase lo que pase, cualquier caso hipotético que pueda pasar en el futuro, es peor que haberse quedado en la Unión Europea. Te veo, señor Lobo, más optimista en el proyecto europeo que al principio de nuestra andadura en el podcast, porque hablábamos de, bueno, también nos tocó hablar en la primavera de los movimientos migratorios, de todo lo que estaba ocurriendo al sur de Europa y bueno, y ahí estábamos bastante indignados con la postura europea y ahí estabas, pues eso. Sin embargo, ahora te veo muy optimista y muy a nivel europeo, ¿eh? A nivel europeo. No es tan optimista, sino creo que ha habido un poco una conjunción de planetas. Creo que lo de la pandemia fue tremendo.
sea, no se hubiera entendido lo del el rescate, que sabemos que va a crear una crisis de deuda y que nos va a empobrecer más al sur de Europa, pero que tiene un elemento colateral que es lo que decíamos, la mutualización de deuda, que está para quedarse y que eso hace que el proyecto europeo avance hacia un federalismo. Y eso es algo que no se preveía cuando empezamos en la pandemia. No preveíamos que se fuera a llegar a un acuerdo de la magnitud a la que se llegó, y una de las razones es porque no estaba el Reino Unido. Si hubiera estado el Reino Unido nunca se hubiera llegado a eso. Hemos visto todos los aspectos negativos que tiene, pero tiene un elemento que a mí me genera similitudes con lo que pasó tras la guerra de independencia en Estados Unidos, con la mutualización de la deuda de las colonias, que es el elemento que más contribuyó a la federalización de Estados Unidos, que puede ser el elemento que contribuye a la federalización del proyecto europeo, que de hecho ya se está hablando del seguro de desempleo europeo como elemento necesario para evitar las desigualdades. Al final, daros cuenta que las élites económicas esto lo ven como un mecanismo de defensivo. Lo que dicen es, no, si generamos un proyecto de desigualdades, se pueden generar tensiones sociales que pongan en cuestión el status quo, y entonces puede haber mecanismos que intenten aliviar la desigualdad sin llegar a eliminarla. Al final el proyecto europeo es lo que es un proyecto de las élites burguesas y de las élites económicas, y va a ser siempre así, pero van a tenerse mucho cuidado. Es como los ricos que ahora piden pagar impuestos, no es porque les haya dado por el filantropismo, sino porque temen las represalias o las consecuencias de revueltas sociales si no empiezan a redistribuir la riqueza, que cada vez está más acumulada en menos manos. Entonces son tiempos interesantes. Tampoco es que sea optimista, Gallello, Vale, vale. es más expectante. Sí, de acuerdo. Yo De verdad me callo, porque si no... del Brexit, siempre que hablamos del Brexit del Reino Unido, está esa serie que ya he recomendado alguna vez, Years and Years, años y años. Plantea un escenario post-Brexit apocalíptico, pero contemporáneo y, bueno, realista. En toda la serie son 6 capítulos. Narra lo que pasa, supuestamente, en los años desde el 18 hasta el 31 aproximadamente. Y, bueno, es muy angustioso y te ves muy reflejado, sobre todo con el tema pandemia, que no tiene nada que ver con lo que pasa en la serie, pero bueno, problemas que pensabas que no iban a estar, de repente van encadenándose y bueno.